Hola, hola a todos, bienvenidos al canal Mundo Creativo de Koala. El día de hoy vamos a elaborar este bolso de manta. La tela que estoy utilizando es manta. Los materiales a necesitar son 2 piezas de 66 por 8 centímetros de esta tela. También estoy utilizando una sola pieza grande de 85 por 42 centímetros. Únicamente esos son los materiales. Primero vamos a planchar nuestras tiras, las piezas de 66 por 8 centímetros. Lo doblamos de esta manera, aproximadamente 1 centímetro. Lo vamos a planchar para que esté bien asegurado al momento de coserlo, si no se nos va a dificultar demasiado. Doblo la otra parte también, 1 centímetro aproximadamente. Al tenerlo planchado, voy a planchar los extremos, tanto de arriba como de abajo. Luego lo que hago es doblar la tela por la mitad y lo plancho. Todo el tiraje debemos planchar en ambas piezas. Aprovechando que estamos planchando, vamos a planchar de una vez nuestra pieza grande. Vamos a hacer lo mismo doblando los extremos. Doblo 2.5 centímetros y vuelvo a doblar 2.5 centímetros. De esta manera lo he planchado para poderlo coser de una manera más fácil. Si te das cuenta, este bolso solo lleva 2 piezas. Nos queda de esta manera y ahora sí, vamos a coser. Voy a iniciar con las tiras, realizando 2 costuras, una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Aquí arriba y luego en la parte de abajo. Estoy utilizando puntada recta, puntada normal. Voy a iniciar con la parte de arriba en donde realizamos la unión. Ahora voy a coser del otro lado, ¿sí? Para que nos queden 2 costuras. Si sientes que se te mueve mucho la tela, ve cómo estoy colocando mis manos. El dedito lo tengo allí para que no se me mueva la tira. Y no muevas las manos, déjalas así hasta que termines. Y si no, puedes utilizar una guía. Para coser nuestra pieza grande, lo que voy a hacer primero es doblar mi tela por la mitad para colocar las tiras, porque las tiras las voy a coser junto con el contorno de la tela. Ahora que lo tengo a la mitad, voy a medir del centro hasta el lado derecho e izquierdo 8 centímetros. Primero tomo y mido 8 centímetros y coloco mi tira. Vean cómo nos quedó en las costuras de arriba y de abajo. También en la parte de acá lo he cosido. De esta manera me ha quedado. Ahora sí, voy a colocar mi tira a los 8 centímetros exactamente. Lo voy a sujetar con un alfiler para que no se nos mueva y vamos a hacer el mismo proceso del otro lado. Midiendo 8 centímetros de la parte en medio donde hemos marcado 8 centímetros. Yo le he colocado un alfiler
pero puedes marcarlo también con un marcador, lapicero, lápiz o una tiza para tela. Para coserlo vamos a realizar el mismo proceso de las tiras, 2 puntadas, una arriba y otra en la parte de abajo. Para colocar mi otra tira lo ajusto bien y la colocamos guiándonos con las que ya habíamos colocado. Estamos listos para poderlo coser, una puntada en la parte de arriba y otra puntada en la parte de abajo. Voy a iniciar por abajo para que lo pueda agarrar bien. Estoy utilizando una puntada recta. Al llegar a mi tirante, lo que realizo es una puntada de retroceso o puntada de remate para que se sujete de mejor manera. Esto es totalmente opcional. Al tenerlo terminado, vamos a ajustarlo bien, acomodando nuestras piezas que encajen perfectamente. Vean cómo nos ha quedado. Voy a realizar una puntada recta en la parte de acá y también en el otro lado. Al tenerlo finalizado, vamos a aplicar una costura de zigzag en ambas partes. La puntada de zigzag, que es la número 3, o también puedes utilizar la puntada número 18, que le llaman el falso overlock. Cualquiera de las dos. Vamos a utilizar la número 3. Esto es para que no se nos deshile. Si tienes una máquina overlock, perfecto, lo puedes realizar allí. Yo no tengo, entonces apliquemos la puntada número 3. Vean cómo nos está quedando la bolsa. Ahora lo que vamos a hacer es unas puntadas en la parte de abajo para darle un acabado especial, un acabado final que se va a ver mucho mejor. Para esto necesitamos que la bolsa esté de forma al revés y voy a medir 4 centímetros de la punta para acá y voy a coser una puntada recta. Ya lo tengo listo, he cosido la puntada de zigzag también. Aquí ya lo corté, pero te explico cómo. Aquí apliqué la puntada recta y la puntada de zigzag. Ahora lo voy a cortar. Esta bolsa está quedando terminada. Lo único que haría falta es decorarla a tu gusto, o puedes colocarle la marca de tu producto si en caso lo que quieres es tomarlo como un empaque. Pero regularmente estas bolsas se utilizan para ir de compras y así no utilizar las bolsas plásticas. Entonces aquí le puedes incluir tu logo o la decoración que tú desees. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.